Hola chicas, no sé si nos escucháis. Vamos a esperar unos minutitos a que se conecte más gente y empezaremos, ¿vale? Hola chicas, no sé si nos escucháis. Bueno, a mí ahora. Vamos a ir empezando y nada, os recuerdo que tenéis el canal, bueno, el chat para poder hacer todas las preguntas que queráis. Y nada, vamos a empezar, ¿vale? Eso, tenéis ahí a Lucía que está ya a tope en el chat para poder estar atenta a todas vuestras preguntas. Pues nada, hoy vamos a hablar sobre cómo viven Clara y Arantxa, bueno, cómo han vivido ellas desde su punto de vista cada uno, pues el vivir sin validación externa o cómo les ha afectado a cada una de ellas, ¿vale? Así que nada, yo ya les doy paso a ellas dos, que son unas chicas monísimas y os van a encantar. Y nada, lo que queráis por el chat y ya está. Y a disfrutar de la charla, ¿vale, chicas? Gracias. Bueno, voy a hablar yo primero, así que me voy a presentar un poquito así breve. Yo me llamo Arantxa, tengo 22 años recién cumplido hace unas pocas semanas y actualmente estoy estudiando un máster online después de graduarme en Historia del Arte. Así que bueno, un poco introducción para hablar de un tema que para mí ha sido muy personal y que aún estoy en el proceso de un poco dejarlo de lado. Así que para hablar del primer contacto que yo tuve con la validación, aunque no era consciente en ese momento, fue cuando yo era muy pequeña. He nacido en una familia bastante desestructurada, en cierta manera. Mis padres se divorciaron cuando yo era muy pequeña y mi madre era la que acarreaba básicamente todo lo que significaba el hogar. Y eso incluía obviamente a mis hermanas mayores. Eran unas chicas que la verdad es que lo académico se daba fatal, se escapaban de las clases, no estudiaban absolutamente para nada y mi madre, pues obviamente, sobre ese tema estaba súper agobiada. Entonces, como una niña que tiene recursos bastante limitados para actuar dentro de esta dinámica familiar, vamos a decir, yo decidí empezar a hacer los deberes sola, a ser una preocupación menos, por así decir. Ya desde este primer momento yo sentía que no lo hacía por mí, sino por alegrar a un círculo externo, que obviamente en ese momento era muy importante para mí porque era muy pequeña, que era mi madre, principalmente. Entonces yo en ese momento simplemente recibía un feedback
positivo constantemente, tanto de mi familia como de mis amigos, como de mis profesores, y se empezó a convertir en algo que empecé a normalizar porque no me costaba mucho y simplemente era como recompensas constantes. El problema empezó aún más grave cuando yo llegué al instituto. Lo académico y lo familiar siempre para mí han tenido una relación muy importante, porque, claro, era la típica chica de la familia por la que nadie se tenía que preocupar, sacaba buenas notas, y ya esas etiquetas sociales, ¿no? Cuando entra al instituto de, vale, si saca buenas notas, automáticamente eres una empollona, que tiene que asociarse a diferentes comportamientos, ¿no? Como una especie de etiqueta. Y yo me sentía que me limitaba mucho a mí misma, porque claro, no decía, no me voy a poner esto porque no pega con mi imagen de chica lista, intelectual o lo que se dice en el instituto. O incluso de no ser amiga de X personas porque la gente de mi alrededor notaba que no me pegaba estar con ellos, a pesar de yo no ser una persona muy suertuda en cuanto a la amistad en el instituto. O sea, fue una inestabilidad total y eso me hizo aferrarme aún más a necesitar esta validación externa para yo sentirme bien conmigo misma y que lo estaba haciendo bien. Entonces, claro, al no tener una vida social bastante activa, me agarraba a sacar buenas notas en los trabajos, en los exámenes, porque desde pequeña era lo que me hacía sentir bien, que mi familia estuviera contenta, a pesar de que a mí me costaba o realmente no era la chica feliz, ¿no? Que daba a entender. También entraba el tema social de que la soledad nunca se veía como algo bueno. Yo me lo pasaba súper bien en mi casa sola viendo a lo mejor anime, que era un gusto que a cierta manera también escondía porque no era lo normal, y claro, eso hizo crecer en mí una autoexigencia que yo me añadía un peso de una expectativa de mi alrededor que a lo mejor ni siquiera se habían pronunciado en voz alta, pero que yo asumí a muy corta edad. Entonces fue incluso también una manera de madurar muy pronto con un entorno muy desestructurado desde que soy pequeña. Y también influye mucho a los profesores. Yo tenía mucha relación con ellos. Siempre las personas que sacaban mejores notas en caso de mi instituto tienen mucha más relación con los profesores. Y siempre me decían que por sacar estas buenas notas yo iba a tener una línea recta de buen futuro, de éxito, de buen comportamiento, en la que nunca va a haber un altibajo, ni va a caber la posibilidad de que yo fracasara, yo volviera a intentar algo. Y eso también me afectaba mucho, porque yo ya automáticamente pensaba todo el rato en el futuro, en un concepto que muchas veces se habla durante las charlas y que es subjetivo, nunca sabe qué te va a deparar, nunca sabe cuándo va a llegar, cuántas posibilidades puede haber. Y yo no sé en realidad por qué llegué a bachillerato. Yo creo que fue un curso natural de las cosas. Soy una chica que sacaba la nota, todo el mundo me dice que soy listísima, aunque la nota no define a una persona, obviamente. Y yo llegué a bachillerato y me metí en letras. Y descubrí historia del arte en segundo de bachillerato, que realmente ha sido como un descubrir a mi forma de pensar, de ver absolutamente todo. Y yo decidí cogerme esa carrera en contra de las expectativas de mucha gente, porque, bueno, ya de por sí, una chica como las notas en letras sorprendía un montón. Y a pesar de que mi familia me decía: "Pero no, ¿por qué no te metes en derecho si tienes nota de selectividad?". Yo decía: "Es que lo que yo quiero hacer es esto". Yo creo que fue la primera vez en la que fui consciente del peso que tenía mi entorno en mí, porque a pesar de yo saber claramente que yo quería hacer esa carrera, me tiré muchos meses dándole vueltas por si mi madre no estaba contenta, o por si a mi amigo les parecía que estaba perdiendo el tiempo, por si en general historia del arte es una carrera que socialmente la mayoría de personas no saben ni lo que es. Entonces, es como que me sorprendí a mí misma de poder tomar esa decisión por mí sola y dije, vale, como cuando me tengo que ir a la universidad, tengo que cambiar de aire, tengo que cambiar de ciudad, voy a aprovechar a empezar un poco de cero y ver cómo ese entorno poco a poco me va afectando. Entonces yo descubrí una ciudad nueva, un entorno increíble en cuanto a amistades, me rodeé de personas que me demostraron lo que era una amistad sana, el también darme cuenta de los comportamientos tan autoexigentes que tenía conmigo misma, porque mis amigas no paraban de decirme, tranquilízate, no es para tanto, simplemente es una nota que te cuesta el 20%, no te va a cambiar la vida por esto, tal. Y es verdad que tuve semestres más relajados en cuanto a la universidad, empecé a normalizar un 7 en mi nota, empecé a salir más, descubrí planes que me encantaban y lo más importante, empecé a tener tiempo a solas, porque en una casa con muchos hermanos, la verdad es que el tiempo a solas se hace un poco difícil de tener. Entonces yo empecé a conocerme, a hablar conmigo misma, a estar sola con mis pensamientos, pero yo ahora miro atrás y mientras hacía una especie de guión para esta charla me di cuenta de que yo no vivía el presente. Si yo me iba a una cafetería chulísima con mis amigas, con las que quería, la amo con toda mi alma,
yo no podía disfrutar este momento, por más bien que me lo estuviera pasando, porque estaba pensando, madre mía, mañana tengo un examen y me tengo que repasar cuando llegue a casa el tema 6, el tema 8 y el tema 9, porque si no mi madre me va a decir tal, o voy a decepcionar a mi amiga que está conmigo del instituto, que siempre he sido chica buenas notas, etc, etc. Y aparte me di cuenta de que era yo misma la que me ponía estas limitaciones, porque claro, no solo me limitaba a la hora de tener que sacar buenas notas, sino que yo me quitaba de mucha vida social o de cosas que me gustaban por tal de satisfacer a otras personas constantemente. Y esto me di cuenta cuando yo descubrí el journaling en primero de carrera. Yo empecé a hacer collage con fotos, periódicos, etcétera, y una amiga me dijo, joder, tía, que es chulísimo, ¿por qué no lo empieza a compartir en Instagram? Y yo pensé que era súper buena idea. Entonces lo que hice fue tenerme una cuenta de Instagram en la que llegué a tener bastantes seguidores, pero automáticamente yo, como no concibía altibajos en las cosas que me gustaban o que hacía, me lo empecé a tomar súper en serio. Empecé a colgar todos los días una foto, a obligarme a hacer journaling sí o sí todos los días para tener una publicación, a pesar de que eso no fuera un trabajo, simplemente era algo del que yo tenía que disfrutar el proceso. Y fue un punto mm, al que llegué después de mucho pensar durante la pandemia y del que no volví a retomar a principios de este año, mi último año de carrera. Yo vivía con una de mis mejores amigas actualmente que conocí por mudarme de ciudad a vivir con ella y llegamos a la conclusión de que estábamos muy tristes porque seguramente era la última vez en nuestra vida que íbamos a vivir juntas. Y yo empecé a darle vueltas de que yo estaba harta de estar pensando constantemente en las cosas que voy a hacer dentro de 2 semanas o lo que va a pasar dentro de 5 años, que yo quería empezar a vivir aquí y ahora, a cuidarme, a escucharme a mí antes de preguntar a gente de mi entorno. Porque antes era como que tenía que tomar una decisión y automáticamente iba alguien en plan, oye, ¿te parece bien que voy a hacer esto? ¿Te va a parecer bien que haga lo otro? Porque algo que tenía muy normalizado desde que era muy pequeña. Entonces empecé a escuchar podcasts, a leer sobre el autocuidado, el asumir, el tiempo, la etapa, lo que era la autoexigencia, hacer ejercicio en mi journal respecto a eso, porque después de mucho tiempo lo volví a retomar. Y llegué al punto en el que estoy ahora, que la verdad, no engaño, es un poco difícil de gestionar, porque me he visto que después de, a lo mejor matarme, de 21 años de vida, 22 estudiando, he llegado de nuevo a la casa de mis padres. Me siento, al principio me sentía muy fracasada porque te decía, jope, a mí esto no es lo que nos permitían los profesores en el colegio o lo que te prometen las películas de Antena 3. Entonces yo me empecé a agobiar, me tiré muchísimas noches de verano llorando, hablando con mi amiga sobre este tema, porque era algo que profundamente me dolía, porque me sentía mal, no cumplía unas expectativas que yo a mí misma me había puesto y hubo un día que, después de escribirlo tantas veces, me di cuenta de que simplemente era una etapa. Yo estaba creciendo, nos transformamos. Ahora mis amigas tan cercanas no están en mi pueblo, tenemos que tomar otro tipo de comunicación y es como que estoy mucho más sola con mis pensamientos en un entorno que al fin y al cabo me produce mucha ansiedad, porque mi pueblo la verdad es un sitio de bastante amor-odio, y sobre todo por las personas que viven aquí, por las que me puedo encontrar. Me puse limitación a mí misma de no salir de casa porque qué iba a pensar la gente si yo acababa la carrera y volvía a mi casa. O sea, yo era algo que no podía gestionar para nada bien. Y en septiembre, después de empezar a escuchar el grupo de amigas y un montón de charlas súper motivadoras, dije, tengo que cambiar el chip, tengo que empezar a salir el tiempo conmigo a sola y los planes que hacía conmigo misma me lo pasaba genial en la ciudad, ¿por qué no lo voy a hacer en mi pueblo? Y a pesar de que me producía mucha ansiedad, por ejemplo, la semana pasada fui a una actividad de jornada de puerta abierta de patrimonio y encontré a gente que hacía muchos años que no veía, me alegré un montón, me compré mi vela favorita, me dio un paseo, el cielo estaba precioso y empecé a apreciar los pequeños detalles de la vida, por así decir. De hecho, también mi cuenta nueva de Instagram fue también relacionado a eso, porque mis redes sociales, en mi cuenta personal, no me siento para nada cómoda, no quiero subir aquí cosas porque, bueno, la gente no quiero que vea diferentes aspectos de mi vida o que hablo de tal o hablo de cual. Y me creé esta cuenta de Instagram en ese momento de cuarto de carrera en el que empecé a ser consciente de que tenía que vivir más en aquí y ahora y en centrarme en lo que yo quería para hacer mi vida, porque al fin y al cabo soy yo la que va a estar conmigo todos los días del año, toda hora. Así que le puse el nombre de Cozy Spot simplemente por la palabra inglesa cozy, que es como hogareño, un lugar donde sentirte como en casa. Y siento a gente de verdad increíble. Sigo a gente que me motiva, que va con el mismo rollo. Hay un montón de gente que me contesta porque le motiva lo mismo que a mí o le gusta, X. También quiero empezar a compartir arte porque realmente es algo que me ha cambiado la forma de vivir y lo quiero hacer de una manera súper guay para que la gente lo conozca.
Y bueno, poco a poco voy aprendiendo mucho. Es simplemente un proceso que inicié, yo creo que sin darme cuenta, y que obviamente, como todo, es muy difícil arrancar y no se adelanta mucho de golpe. Por ejemplo, yo creo que el verano fue la etapa inicial, que es la más dura, de pensar, reflexionar y ser consciente. Y ahora cada vez encauzo más mi vida, me están saliendo un montón de cosas que he estado como, no sé, pensando durante mucho tiempo, he encontrado un mini trabajo, el máster cada vez poco a poco me va gustando más y también ha sido muy importante poner rutina simplemente realista, porque yo antes me mataba a estudiar de 4 a 4, 12 horas, las que hicieran falta. Y ahora todos los días tengo tiempo para mí, para escucharme, meditar, ser consciente de lo que tengo, de lo que no, la gente cercana a mi alrededor, mi casa, planes que puedo hacer sola, etcétera, etcétera. Así que para dar paso un poquito a Clara, también quería dejar por último una frase que he ido escuchando en podcast de esta semana, en Instagram y en TikTok, y bueno, esto ya lo han comentado en diferentes charlas, de que el presente es lo único que existe y el único en lo que podemos tener margen de decisión. Y desde que lo escuché hace una semana no he podido parar de pensar en eso, de que el futuro es incierto y que no todo depende de nosotros. Y que porque a lo mejor no nos levantemos hoy a las 8 y nos hemos levantado a las 9:30, no tenemos que sentirnos mal porque al menos lo estamos haciendo, lo estamos intentando todos los días. Todo va poco a poco y no va del tirón. Siempre se nos deja esa imagen, ¿no? De que cuando empiezas tienes que arrancar súper rápido y eso no es para nada lo realista. También una chica que se llama Marta, del grupo de amigas que yo sigo en Instagram, es psicóloga y dejó hace unos pocos días un sticker de una pregunta que era una especie de actividad relacionada con la autoexigencia. Y era una pregunta de, ¿a una amiga le exigirías tanto? ¿Por qué no te comportas contigo de la misma manera que lo harías con los demás en diferentes temas? Y fue algo que me chocó un montón porque nunca me había parado a pensar eso. Siempre intento cuidar mucho mi entorno, a mi amiga, que la escuchen, tal, pero no me esfuerzo en que yo tratarme de la misma manera. Y es una pregunta que me ha servido un montón para escribir en mi journaling porque ordeno mucho mis pensamientos, escribiendo, haciendo mapas mentales, dibujo, etcétera. Me lo llevo a todos sitios, literalmente. Y nada. Y justamente unas pocas horas después me apareció esta frase con la que voy a terminar un poco mi discurso, que dice: el universo te manda el mismo reto una y otra vez hasta que rompa el ciclo. Y yo creo que ese romper el ciclo es lo que yo estoy haciendo poco a poco y que Clara es un proceso que tiene un poquito más avanzado que yo. Así que nada, lo dejo con ella para que complete un poco esta charla tan chula. Hola, ¿cómo estáis? Bueno, espero que se me escuche bien. La verdad que el tema que planteé con Orange al principio no sabía si íbamos a tener puntos de conexión entre nuestras historias. Y la verdad, cuando ella me empezó a contar, ¿no? Lo que a ella le producía, le había producido el instituto y todo esto en sentido de sacar muy buenas notas, ser súper exigente contigo misma. Bueno, a mí esto me pasaba muchísimo, sobre todo en bachillerato, porque bueno, ya sabéis que las notas de corte es algo horroroso que ojalá quitasen del sistema educativo, porque bueno, yo estudio relaciones internacionales, que realmente no sé si eso me define, pero bueno, y nada, necesitaba un 11 para entrar, entonces ya desde primer bachillerato cambié mi mentalidad y dije, guau, tengo que sacar mazo buenas notas, voy a priorizar el estudiar ante todo. Y la verdad que lo prioricé, pero bueno, esto acabó en ansiedad muy, muy fuerte. Tuve que ir al psicólogo y todo por ello, porque bueno, al final no está bien priorizar en todo sentido los estudios, porque también hay que salir y socializar y hacer cosas fuera de casa. Y es algo que aprendí en bachillerato y a la vez esto es algo que no me gusta contar porque bueno, es un poco negativo de mi persona, pero creo que muestra en realidad lo que puede hacer los estudios en una persona que es una muy exigente como era yo conmigo misma. Y bueno, yo sacaba muy buenas notas en bachillerato y entonces me llevaba muy bien con mis profesores. Y el sacar malas notas me agobiaba muchísimo, o sea, tanto porque como que sentía que me defraudaba a mí y defraudaba a los demás, a mis profesores o a mis padres. Y recuerdo que a veces cuando sacaban mis compañeros mejores notas que yo, me daba bastante coraje. O sea, me daba envidia porque decía, jo, porque esta persona ha sacado mejor nota que yo, ojalá yo tener esa nota, o porque esta persona ha sacado mejor nota si yo soy más inteligente. O sea, hasta ese punto llegaba. Y de verdad que, como digo, sí que esto es una actitud súper tóxica, pero creo que al final el sistema educativo me llevó a ello. Y obviamente cuento esto porque ya no soy así, pero que es muy triste, ¿no? Porque
realmente el sistema educativo tiene muchas cosas negativas que nos hacen ser personas que a lo mejor no queremos ser, ¿no? Y bueno, cuento esto así porque cuando yo entro en la universidad, la verdad que cambio el chip al 100%. Y digo, vamos a ver, o sea, estoy priorizando el memorizar, que realmente no me sirve de mucho porque es lo que te enseñan en bachillerato, y estoy priorizando el estar los fines de semana en mi casa estudiando y digo, si es que yo, esto no me sirve para nada, es decir, yo si quiero conocerme o conocer Madrid, que soy de aquí y todo, que no he salido casi, que quiero hacer un montón de planes, digo, voy a estar yo todo el fin de semana estudiando. Y os juro que cambié este chip y empecé a sacar mejores notas, o sea, yo los primeros exámenes en la universidad sacaba 7 o 6, ¿no? Que dices, buah, tal, que lo que decía antes Arantxa a mí me sentaba mal. Cambié mi mentalidad, estudiaba menos y os juro que sacaba mejores notas, porque es verdad que dicen que cuando tienes más cosas que hacer en el día y también te despejas en la calle y tal, tu memoria es muchísimo mejor. Bueno, como digo, también te das cuenta en la universidad de que la memoria no es todo, porque también pues al final hay muchos test, hay muchas prácticas y eso te va a ayudar más a aprender en la vida que en memorizar, porque al final eso se olvida, ¿no? Entonces, cuando entré en la carrera, yo, bueno, siempre he sido una persona con los objetivos muy claros, eso es verdad. Quería estudiar relaciones internacionales, pues estudié relaciones. Pero cuando entré en la carrera me di cuenta de que realmente no sabía muy bien qué hacer con mi vida, ¿no? Esto es lo típico que le pasa a cualquier universitario. Y lo único que tenía claro es que me quería ir de Erasmus a un sitio, pero no sabía dónde, además tenía que ahorrar dinero, pues a que en primero de carrera ya me planteé a dónde me iba a ir, porque tenía que ahorrar. Dije, buah, no sé qué, no sé a dónde irme. Y una amiga me dijo, vámonos a Latinoamérica. Y dije, anda, venga, no sé qué. Y la verdad que es que yo creo que me lo dijo el primer día y al siguiente dije, va, me voy a Latinoamérica con mi amiga. Y nada, decidimos irnos a Argentina. Esto fue pues en 2019 cuando empecé la carrera y pues me he ido este año. O sea, volví hace 3 meses y ha sido la mejor experiencia de mi vida. Y me diréis, ¿por qué Argentina? Pues, ¿y por qué no, no? O sea, aquí está un poco esa validación que siempre hay como que seguir el mismo camino, el camino correcto. Es como entras en la universidad y cómo no te vas a ir de Erasmus a un país donde hables otro idioma, aprendas inglés, o un país súper conocido o una ciudad súper conocida. Pues chicas, me fui a Argentina y la verdad que no me arrepiento absolutamente nada. O sea, he aprendido tanto en todos los sentidos que no me arrepiento de haber elegido Argentina y no haberme ido, por ejemplo, a París, ¿sabéis? Y entonces, con esto os quiero decir que siempre va a haber gente, porque yo la tenía, hasta familiares, amigos que me decían, tía, ¿cómo te vas a ir a Argentina? O sea, estás loca, que te van a robar, que te van a secuestrar. Bueno, todo el mundo me decía cosas súper locas y decía, la gente está muy mal, ¿eh? Entonces dije, mira, me da igual lo que me diga todo el mundo, yo me voy a ir a Argentina. Y os digo, no he tenido miedo en ningún momento. Los argentinos son maravillosos. Bueno, también eso es un poco de publicidad, ¿no? De Argentina, porque si podéis ir, tenéis que ir. Latinoamérica es increíble. Y entonces es como que dije, tío, la gente tiene tantos prejuicios en todos los sentidos y se cree que todo el mundo tiene que seguir el mismo tipo de vida, que hasta gente familiar mía me decía, ¿y cómo vas a hacer eso? ¿Cómo te vas a ir allí? ¿Por qué te vas a ir? O sea, es como que tienes que hacer el camino, ¿no? El camino planteado, es decir, instituto, universidad y máster. Y que en la universidad, si te vas de Erasmus. Pues no, chicas, o sea, el seguir lo impuesto está mal, o sea, mal, quiero decir, obviamente también en París te lo puedes pasar genial, pero que porque Argentina no sea lo común, no significa que no te puedas ir de intercambio allí, y así con cualquier país. Entonces, esto es un poco lo que yo quería plantear, ¿no? Con lo que ha contado Arantxa y lo que cuento yo, pues que sí es verdad que yo creo que cuando entré en la universidad me di cuenta primero que los estudios no son lo primero y segundo que creo que el definirnos en torno a los estudios o el seguir el mismo camino que está preestablecido en la sociedad puede estar bien, pero que no tenemos que hacerlo todo el mundo igual. Em, entonces, bueno, eso es un poco lo que quería plantear, que al final también yo creo que nos definimos mucho por los estudios y yo os digo ahora que he terminado estoy haciendo cuarto de carrera de Relaciones Internacionales, no sé si me voy a dedicar a esto, que quiero hacer las prácticas de otra cosa y que no está mal, o sea, que no me arrepiento de haber estudiado mi carrera, pero que yo con 18 años no tenía ni idea de qué quería ser de mayor y creo que aún no tengo ni idea y que la vida me irá poniendo en el lugar que me quiera poner y que obviamente yo también tengo claras las ideas que quiero llevar a cabo, ¿no? Pero que, joder, yo creo que tus gustos van cambiando tanto con la vida que es imposible, ¿no? Decir, voy a trabajar toda mi vida en esto.
No sé, para mí eso es un poco agobiante, ¿no? Pero que tampoco os sintáis mal si estáis en cuarto de carrera, en segundo, en tercero, dejáis la carrera o seguís con la carrera y luego veis que queréis hacer otra cosa. Si es que es tan complicado enfocarse solo en una cosa o darte cuenta con 18 años de qué quieres hacer toda tu vida, bueno, ya sabéis, todo esto es un poco incógnita, ¿no? Entonces, pues que al final no os frustréis por ello, que yo creo que esto es lo que me he dado cuenta en cuarto de carrera, de que yo en segundo ya empezaba a pensar estas cosas, sentía mal, decía, jo, es que como que esto era por lo que he luchado tanto en bachillerato, y ahora siento que no me completa al 100%, que no sé si es una buena decisión. Y lo que tengo claro ahora mismo es que realmente a lo mejor hubiera estudiado otra carrera, pero es que tampoco me arrepiento de lo que he estudiado, ¿sabéis? Y que me ha hecho ser quien soy hoy en día. Y pues que si a lo mejor de mayor no trabajo ni aplico lo que estudio en la carrera, pues bueno, ¿es acaso es un problema? Pues no, porque al final somos personas un poco nómadas, ¿no? Nos gustan muchas cosas. Es imposible yo definirme con que estudio relaciones internacionales. Esto lo hablo con mis amigas, ¿no? Es decir, cuando te presentas a alguien y dices, hola, ¿y tú qué estudias? Y yo, relaciones internacionales. Yo no sé si eso me define a mí, ¿sabéis? Pero bueno, esto es otro tema. Pero bueno, yo creo que con esto quería terminar mi charla. No sé si Arantxa quiere añadir algo. Yo me he olvidado un poco de comentar lo del sistema educativo, porque eso es algo que, bueno, de forma directa nos toca y es inevitable. Y siempre es como que se asocia que las personas que a lo mejor se esfuerzan un montón, pero no les sale bien el examen, son personas que ya le va a ir en la vida tal, que no van a encontrar trabajo, no van a conseguir lo que quieren, etc, etc. Y eso también yo creo que nos afecta mucho cuando somos pequeños, sobre todo cuando entramos al instituto, que es como un ambiente intenso a todos los niveles, que se te juzga absolutamente por todo, te tienes que integrar y es como un plus que tú tienes que tener y sentirte como ya inútil, entre comillas, cuando inicia un periodo que apenas con 12 años, en el que incluso ya cada vez antes tienes que elegir si hacer algo científico, algo de sociales, algo de letras. O sea, es como que tampoco en el sistema nos enseñan cómo a vivir, ¿no? En Justo, sociedad. sí, sí. Yo creo Como, que también que lo que dices tú, Arantxa, ¿no te parece que cuando estás en bachillerato tus profesores incluso como que te dicen que la universidad es el mejor camino? Y yo ahora lo pienso y ostras, a lo mejor un grado superior no me hubiera, o sea, me lo hubiera planteado hacer. ¿Sabéis lo que me refiero? O sea, que al final es como que tienes que hacer ese camino y no hay otros. Y luego también el que hace un grado superior o un grado medio siempre va a ser visto en la sociedad como una persona inferior. ¿Y por qué? A lo mejor esa persona hasta tiene un trabajo en el que cobre más que yo o un trabajo más chulo que el mío. ¿Y qué más da? Es que al final yo creo que el seguir el mismo camino, cada persona estamos hechas de una forma y es que no todo el mundo sabe estudiar en la universidad y memorizar, porque al final es eso. literalmente sí, porque yo, por ejemplo, cuando dije en cuarto de la ESO, mira, me he metido en ciencia este año porque me han dicho que ciencia es mucho más difícil, que iba a perder el tiempo, tal, me voy a cambiar la letra. Los profesores venían a hablar conmigo para que yo me cambiara de rama. O sea, es que, ¿cómo de fuerte es esto? O sea, también hay gente que tenía súper buena media, una chica que tuvo matrícula de honor en bachillerato en mi instituto, se metió a algo de ingeniería informática o algo similar y literalmente se le dio fatal y le costaba mucho sacar la asignatura. Es como que simplemente nos empujan a la competitividad constante, de ponernos nosotros todo el rato en un reto personal, de superarnos todo el rato, porque le debemos siempre a la sociedad, le debemos al trabajo, a la universidad, pero nunca se nos habla de cómo llevar las emociones, el peso que nos echan académico que se va uniendo a otra etapa de la vida y que nos lleva de cabeza, vamos, ansiedad. Yo, por ejemplo, me la diagnosticaron en la universidad, empecé lo de carrera y yo creo que la tenía desde mucho antes, pero se manifestó muchísimo más en la universidad porque no sabía gestionar tantas cosas a la vez. Fue como un remolino. Sí, eso que dices es totalmente cierto. O sea, al final como que se nos define de esa forma y no podemos hacer otro tipo de cosas. Además también que al final, esto es algo que hablo mucho últimamente, yo creo que la creatividad no hay espacio en el sistema educativo para ser creativo. Y es muy triste porque al final hay muchas carreras que son creativas, o sea, carreras, trabajos que son creativos. Es como que tienes que desarrollar tu creatividad porque no hay un espacio público en el que haya esa creatividad y si lo hay es muy limitado. Entonces yo creo que al final lo que te digo es como que se nos lleva siempre a hacer el mismo camino y que la universidad también es muy teórica y a mí eso es algo que me fastidia un poco porque creo que realmente cualquier carrera en su forma puede ser práctica y en la universidad, por ejemplo, todo es súper teórico. Entonces, que al final lo que digo,
digo, hay muchísimos medios para llegar a ser quien quieres ser y no tiene por qué ser la universidad el único modo de llegar a ello. Lo de la creatividad, me ha gustado mucho cuando lo has dicho, porque yo después de estudiar historia del arte, estudiamos como qué te produce, ¿no? El desarrollo de un montón de funciones del cerebro, que es increíble lo mucho que aprendemos simplemente teniendo contacto con el arte, viéndolo, haciéndolo, yendo a museos, a un montón de actividades. Y por ejemplo, ahora yo, el mini trabajo que tengo, darle clases a niños de primaria y de la ESO, y yo veo su horario y plástica, por ejemplo, solo tienen una hora de toda la semana. Se le da mucho más peso a otras asignaturas como matemática, simplemente a lo racional, a lo teórico, y nunca dejan espacio a la reflexión. Por ejemplo, filosofía es una asignatura que me encanta, que es verdad que puede resultar pedante y un poco densa, pero que te ayuda mucho a pensar sobre la sociedad, sobre cómo nos comportamos, a relacionarlo con tu yo interior, de que a lo mejor se quiere expresar, pero como tampoco nos dan espacio desde pequeños nos dicen que es que el arte va a vivir debajo de un puente o ¿para qué quieres escribir? Tal. Es como que esas capacidades, que realmente es como se expresa el ser humano desde que llegamos aquí, siempre la echan para atrás y no te dan espacio, te tragas todas las cosas, el sistema educativo te obliga a tragar también muchísimo y acabas explotando como una bomba de relojería. Sobre todo mucho más después de la pandemia, que hoy justo en la noticia ha salido un artículo de que es como que el mundo se paró, nuestra vida social también, y los jóvenes están acarreando un montón de problemas mentales porque literalmente no sabían gestionarse y esto va a ser algo que se va a seguir arrastrando hasta que nosotros seamos mayores y nuestra generación. O sea, es increíble. Sí, la verdad que, no sé, hay muchas deficiencias en el sistema educativo. Eso no significa también, como digo, que, por ejemplo, pues hay carreras que son teóricas o la universidad, que estoy aquí un poco yo dejándola mal y que también la universidad al final es un espacio donde aprendes un montón en todas las carreras, pero que es verdad que se da muy poco espacio a la creatividad o al pensamiento crítico. Y sí que yo creo que hay un problema en la sociedad actual y es esa, que no existe una asignatura o pues eso, un espacio donde plantear el pensamiento crítico y pues ahora, por ejemplo, aparecen los fake news y todo esto, ¿no? Y, pues es que la gente hay veces que toma la información y ni se plantea qué significa para ellos esa información, porque no todo el mundo reflexiona de la misma forma, que yo esto es últimamente algo que pienso mucho, pero que sí que es verdad que hasta a mí que no me gustaba la filosofía en bachillerato lo pienso y digo, jo, pues en verdad es que la filosofía, ahora que me gusta más, es muy importante y que la quiten del instituto, digo, jo, para una asignatura que se puede plantear así un poco como de pensamiento crítico y la quitan. Pero bueno, al final lo que digo, el sistema educativo también pues tiene muchas limitaciones, pero que ojalá no, pues poco a poco sepamos ampliar ese espectro de asignaturas y carreras porque yo creo que ahora hay muy pocas. Bueno, chicas, os recuerdo que podéis hacer preguntas por el chat si queréis y así podemos seguir hablando un poquito más con Clara y con Arancha. No sé si queréis decir alguna cosita más, alguna de vosotras, pero vamos, Sí, yo creo que por es que ahora está bien. no se me conectaba el micro, no sé por qué. Vale, no te preocupes, no te preocupes. Yo también quería hablar un poco, porque bueno, en mi caso personal, yo creo que la validación al fin y al cabo es algo que todos hemos tocado de forma indirecta, de diferentes formas. Pero en mi caso personal se unió a una situación familiar, bueno, desestructurada y que también tiene muchas limitaciones económicas. Es decir, cuando tú creces en una familia en la que siempre sabes que todo tiene que ser muy medido a lo económico, tienes que ir a la universidad, tu familia hace un gran esfuerzo, eso también supuso para mí una parte importante, yo creo que mi desarrollo. Porque si ya de por sí de pequeña pensaba que no tenía que ser una preocupación para nadie, tampoco quería ser una inversión para absolutamente nada, incluso para mí. Si ella me ponía limitaciones en cuanto a comportamiento, planes, hobby, etcétera, yo a mí misma decía, vale, no merece la pena gastarme el dinero, por ejemplo, en un jersey que me gusta o en planes, porque incluso cuando me iba con mi mejor amiga, por ejemplo, yo a mí misma me decía, tienes que ser útil, entre comillas, porque en el instituto siempre me tenían como la que lo sabía todo, la que tal, no sé qué, mi familia la que no preocupaba, la niña perfecta, tal, no sé cuánta. Y yo tenía la necesidad de sentirme bien, como útil, de si estás con una amiga que tiene problemas, escucharla bien, darle buenos consejos. Si vas con tu madre y necesita ayuda con la compra, pues le ayudas con la compra. Como constantemente, como le he dicho, el ejercicio que planteó Marta en Instagram, porque yo soy así con todo el mundo, pero conmigo no.
Y bueno, también yo creo que es bonito pasar por ese proceso, porque yo creo que no lo inicia hasta que te paras tú en tu cuarto a pensar con tu mente, decir, ¿por qué me estoy sintiendo tan mal cuando literalmente tengo amigos, hago planes que me gustan, tal? Pero es porque no nos escuchamos, yo creo que no nos enseñan en ningún punto en la universidad o en el sistema educativo o lo que haya pasado, a lo mejor situaciones familiares concretas, como a escucharnos y a darnos ese valor. Siempre, por ejemplo, mi familia es muy de, no, es que tienes que estar atento siempre a tu familia, a X personas o tal, no sé cuántas, cuando en verdad que han pasado situaciones familiares en las que yo no me siento cómoda prestándole constantemente atención. Por ejemplo, a un familiar, a una tía o a un tío. Y si yo necesito ayuda, ¿por qué no me puedo prestar atención y dedicarme tiempo a mí misma para prestárselo a otro? No sé, es como, no sé si me estoy explicando, pero es como que la validación en realidad me afectó incluso a los hobbies, dónde gastaba mi dinero, en qué invertía mi tiempo, si me quedaba en casa estudiando porque tenía que ser la chica de las buenas notas, decir que no a planes porque sentía que molestaba y que no encuadraban esos estándares y todo ese tipo de cosas. Y por descubrir, por ejemplo, un grupo de amigas en septiembre, en este momento de bajona y de mala gestión, ¿no? De, madre mía, me siento fracasada, me siento fatal, no sé qué. He encontrado a un montón de personas súper guay que a lo mejor después de las charlas he hablado con ellas durante a lo mejor 15 minutos, pero me he sentido genial porque me he sentido identificada y acompañada. Y porque no conozcamos personas físicamente que estén pasando por eso, siempre hay personas que están pasando el mismo proceso. Y, por ejemplo, con Clara ha pasado eso justo cuando hablamos del tema original que le planteamos, en este caso que nos contestó Bárbara. Yo hablaba de la validación académica familiar y Clara de cómo nos frenábamos a nosotras mismas en los sueños no normalizados o en la vida en general. Y al principio, como ya he dicho, no encontrábamos ningún punto. Pero yo creo que siempre encontramos una conexión entre una y otra persona que tiene interés por algo común. Así que me parece también súper bonito y que se aprende con el tiempo, estando con nosotros, con nuestra mente y cuidándonos un montón y aprendiendo sobre un montón de cosas. Aquí algo que quiero decir que no he dicho antes, y bueno, lo que ha dicho Arantxa de que al principio también el tema ¿no? que planteamos no era el mismo. Sí que quiero decir también que, a ver, lo que yo he contado también es mi historia. Quiero decir, obviamente yo también parto de que he tenido el tiempo para ahorrar lo suficiente e irme fuera, que también no, pues no todo el mundo tiene esa posibilidad de coger y irse 6 meses fuera de España. O también decir que para mí esto es importante en cuanto a la validación externa. Yo creo que he tenido la suerte desde muy pequeña de que mis padres me han apoyado mucho en las decisiones que he tomado. Sí que es verdad que en un primer momento, cuando yo planteo lo de Argentina, mis padres pues obviamente se quedan un poco sorprendidos, pero mis padres sabían que yo desde pequeña quería salir y ver mundo, entonces no les sorprendió tanto, pero yo conozco, ¿no? Y tengo amigas que a lo mejor esto se lo plantean a sus padres y a lo mejor les dicen que no. Y pues que como os digo, también la validación externa a veces es complicada de gestionar, que yo también esto lo cuento como, uy, qué fácil es todo, pero que cuando tus padres cogen y te dicen, no, 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 no te vas porque no te dejamos tal, aunque tengas 20 años y sigues viviendo con tus padres, es complicado. Entonces que también sabemos que cada una pues vamos a tener nuestras limitaciones y en todos los sentidos, tanto económicas, familiares, etcétera, pero que bueno, al final cada una pues lo tratemos de llevar lo mejor posible o que también hay sueños y sueños, aunque un sueño sea mucho más pequeño que irse a Argentina de viaje, también hay sueños, o sea, todos los sueños tienen la misma gratificación, ¿no? Es decir, pues si a lo mejor te quieres independizar o lo que sea, que también eso te va a dar una alegría increíble y que ojalá tengáis algún familiar o algún amigo que os apoye, porque yo creo, como os digo, pues, fueron mis padres los que más me apoyaron en un primer momento. No toda la gente de vuestro alrededor os va a apoyar en vuestras decisiones o os va a apoyar desde el primer momento, pero que si tenéis a alguien que os apoya desde el primer momento, pues obviamente eso lo hace mucho más fácil a la hora de evitar la validación externa. Eso del entorno me ha parecido súper interesante porque también lo tenía anotado, pero no lo había comentado porque desde el momento en el que yo me mudé a la ciudad y conocí a este entorno que he comentado que era tan sano en cuanto a amistades, en esa ciudad también vivía mi pareja, que es con la que estoy actualmente, llevamos bastante tiempo. Y yo creo que esa gente que te quiere de verdad, que te tiene aprecio, te sabe decir esas cosas honestas, ¿no? De decir, por ejemplo, en mi caso, eh, tía, pon freno a esto porque si sigues así estudiando o haciendo X comportamiento, te vas a perjudicar a ti misma. Y yo creo que el tener un entorno sano es muy importante porque a veces nos sentimos solos y nos enganchamos a personas que a lo mejor no nos nutren, pero sí nos hacen sentir acompañados. Simplemente con eso nos conformamos en diferentes puntos de nuestra vida.
Pero cuando yo, por ejemplo, viví esa temporada del instituto tan mala, aprendí a las malas un poco de que era mejor estar sola que mal acompañada, literalmente. Y en bachillerato, poco a poco, empecé a tener contacto con una chica que actualmente es mi mejor amiga, que nos hemos graduado juntas ya 3 veces, y, y sentirse escuchado y decir, vale, sí, reconozco que desde fuera te estás presionando mucho, a lo mejor debería empezar a salir más, venga, anímate y nos vamos juntas a tomar un café, que sé que eso te encanta. Yo qué sé, por ejemplo. Y también tener en cuenta que cuando te empiezas a conocer, no es necesario, por ejemplo, me encantaba en la ciudad tomar café sola. Y yo algo que, como he dicho, en mi pueblo me produce muchísima ansiedad. Y hubo un día que lo intenté y dije, venga, va, me voy a poner un outfit con el que me siento guapísima, me voy a llevar mi journal, me voy a sentar en una cafetería y voy a escribir durante, yo qué sé, 15 minutos. Y fue algo que no terminé de hacer porque vi a una persona que dije, no quiero estar en el mismo espacio que esta persona, me dio 5 ataques y me fui a mi casa corriendo. ¿Yo por eso me tengo que sentir mal? Pues yo automáticamente mi pensamiento dice, sí, pero yo lo intenté. Se lo conté a mi novio y me dijo, al menos lo has intentado, no pasa nada, poco a poco. Y a lo mejor hay momentos en los que cuando quieras empezar a pasar tiempo y reflexionar, lo mejor es empezar haciendo planes con los que te sientas cómodo. Yo lo hago en casa, me hago el skincare, me enciendo una vela, veo una serie, veo vídeos de YouTube, escribo o hago contenido para Instagram que me encanta. Y bueno, no sé, yo creo que el entorno también a la hora de darte cuenta, de ser consciente de esa necesidad que tienes de nutrirte de tu entorno, a veces empieza a ser muy tóxica. Y con esas personas apoyándote de una forma libre y sana, te das cuenta de que te tienes que cuidar y de que tienes que cambiar totalmente el chip. Chicas, ¿me escucháis? Sí, Sí, Vale. Bárbara, ¿hay algo más que tuvieses que decir? No, te iba a dar paso a ti, o sea Ah, que ya vale. está. Iba a decir, Lucía, si quieres empezar con el chat, que veo que está ahí, No, que está están haciendo preguntas. ahora. Por eso, si quieres ir empezando, pues ya Sí, todo tuyo, reina. fenomenal. Lo primero, chicas, muchísimas gracias por vuestra charla, ha sido súper bonita, me ha gustado un montón. Y bueno, el chat ahora mismo está que la gente no para de hacer preguntas y yo creo que podemos empezar por una que se está repitiendo bastante, que es un poco, pues, ¿qué le dirías a una persona que está un poco en bucle de validación? ¿Algún consejo así como, pues, para trabajar esto que hablabais de la validación y también en el entorno de la amistad? vale, voy a pensar un momento y ahora digo, ¿vale? vale, empiezo yo entonces. Es que a mí le han hecho la pregunta y claro, como yo ha sido un proceso que he vivido desde verano, es como bastante reciente. Yo, no sé, cuando empecé a ser tan consciente fue a principios de verano. Es como yo creo que el primer momento de inflexión es ya reconocer que a lo mejor estás sufriendo mucho por tener la validación de tu entorno. En plan, yo creo que ese es el primer paso que tienes que dar y que es súper importante, porque si no, eso no puedes seguir avanzando. Entonces, yo lo que aconsejaría sería hacer planes que te gustan mucho contigo misma. Y siempre llevar una libreta o dibujos, si a lo mejor te gusta más dibujar, o simplemente hay gente que hace grabaciones en el móvil, se desahoga, después la borra y no la vuelve a escuchar. Eso también lo he hecho yo un par de veces y es verdad que me desahoga un montón. Y yo también lo que haría sería empezar a rendir cuentas contigo misma y porque yo que sé, muchas veces estamos pendientes de qué diría nuestro grupo de amigos, qué tal, la familia, y eso es lo que estábamos hablando. Y yo hace poco cogí y no tenía literalmente presupuesto, me compré una cámara, me costó 10 euros, o sea, literalmente en un sitio de segunda mano. Y sin guión ni sin nada me puse a grabar 3 vídeos de YouTube porque algo que me encantaba desde que tenía 16 años y no lo ve nadie, pero yo es como, tampoco se lo contaba a mi entorno cercano, ni siquiera, es simplemente algo que yo sentía que me debía a mí misma. Empecé a pasar tiempo sola, a escribir las cosas que yo quería hacer sí o sí, y que me frenaba a mí misma hacerlas, y dije, si mi círculo de amigos, mi círculo de familia piensa que estoy haciendo el ridículo con cosas que me hacían ilusión, a lo mejor no merece tanto la pena gastar energía en ese círculo de personas. Eso me ha pasado también mucho cuando he comentado que simplemente estás con personas porque te sientes sola y no te nutren. Eso lo pasé durante todo el instituto, eran personas que a lo mejor no me tenían en cuenta ni siquiera como persona, me decían cosas verbales malas constantemente
Y yo llegué a un punto en el que yo dije, es que no aguanto más, es que me da miedo hasta salir de casa, etcétera, etcétera. Espero que no lleguen a ese nivel. Pero si te sientes mal, es que ahí no es. Es que esa persona, a lo mejor te has sentido bien con esa persona durante un montón de tiempo, pero llega un punto en el que ya la energía no es la misma, no estáis en el mismo punto y no está mal conocer a gente nueva e ir dejando poco a poco contacto de vez en cuando con esa persona. O sea, yo creo que el entorno, tenerlo sano y aunque te quedes sola, va a ser difícil hacerlo, pero yo ya digo que mi experiencia personal fue quedarme sola, pensar y simplemente acercarme a personas con las que yo me sentía escuchada y validada como persona y que validaran mis emociones y lo que hacía y apoyarme en absolutamente todo. Vale, yo ya he reflexionado acerca de esta pregunta, así que voy a decir lo que pienso. Lo que ha dicho Arantxa es justo lo que yo tengo en lo primero que me he escrito, que es que básicamente tus amigos te van a aceptar según cómo eres. A lo mejor, yo por ejemplo tengo amigos que a lo mejor no comparto todos mis gustos o mi forma de ser, ¿no? Con ellos, pero realmente están ahí y a lo mejor yo sé que no son la primera persona a la que voy a acudir, pero que pues a lo mejor quedo alguna tarde con ellos y estoy genial con ellos. Y con eso también quiero hablar de que no sé qué edad tenéis, pero a mí es verdad que me pasa que con la gente del instituto no tengo casi relación y si tengo, pues es la típica relación de una persona que ha cambiado mucho contigo, porque yo tengo amigas desde hace un montón de tiempo y nuestras etapas de amistad han cambiado mucho porque ellas han crecido de una forma y yo de otra. Yo sé que siempre las tengo ahí, pero es verdad que mis amigas del instituto, por ejemplo, no comparten gustos conmigo. Entonces, como no comparten gustos conmigo, tampoco siempre acudo a ellas. Ellas están ahí siempre, pero yo, por ejemplo, cuando empecé la universidad conocí a mis amigas de la universidad que tienen gustos muy parecidos a mí, entonces, bueno, es verdad que tuve la suerte de encontrarme con gente con la que podía hablar de todo, ¿no? Entonces también quiero decir que si estáis ahora un poco estancadas en que vuestro grupo de amigos tampoco os hace sentir súper bien y tal, obviamente no os voy a decir... ya está, decirle a todos vuestros amigos adiós, ¿no? Porque yo creo que eso es bastante complicado. Pero sí que os quiero decir que, ostras, cuando entréis en una nueva etapa, pues yo qué sé, universidad o lo que sea, incluso hasta, pues que yo qué sé, empecéis clases de yoga o lo que sea, vais a conocer a gente nueva. Y seguramente si en ese espacio son gustos que os gustan, ¿no? Pues imagínate, te gusta hacer yoga, pues te apuntas a clases de yoga o te gusta el anime, pues te metes en grupos de anime o quedadas de anime y tal, vas a encontrar a gente que tenga los mismos gustos que tú. Entonces, con nuevas etapas, nuevas quedadas, nuevos gustos, vas a conocer a gente mucho más parecida a ti que no te juzgue tanto, ¿no? Yo quería comentar una cosa, porque acabo de ver que alguien ha dicho que nos cuesta mucho comprender que hay personas que simplemente son parte de nuestra etapa y que a veces hay que dejar ir. Y eso me pasó recientemente con una amiga que, bueno, yo retomé el contacto con ella porque se fue de mi instituto, entonces ya perdimos el contacto y la retomamos creo que cuando yo estaba en primero o en segundo de carrera y durante el confinamiento y el año siguiente fuimos uña y carne, hablábamos todos los días, además como era de mi pueblo pues nos podíamos ver, venía a mi casa, yo iba a la suya. Era una relación de amistad que yo llegué a considerar mi mejor amiga durante más de 1 año y medio, porque además compartíamos gustos muy particulares, teníamos una situación familiar bastante parecida y eso nos hacía sentirnos bastante cómodas. Pero llegó un punto en el que yo vi que aunque ella tuviera problemas, porque eso también es bastante común, hay veces que los problemas son tan grandes para una persona que no sabe un poco gestionar las diferentes relaciones con la gente que tiene, la empiezan a descuidar y a prestar más atención a otras personas sin darse cuenta. Y claro, tú intentas mantener este contacto constantemente y te sientes un poco olvidada, desplazada. Y a mí eso me costó mucho como meterlo en mi mente porque era una persona súper importante, a la que yo tenía súper aprecio. Y de tanto que le hablaba con mi amiga, o sea, era algo que yo le comentaba todos los días, que yo estaba súper dolida por eso y decidí hablar con ella. Bueno, fue una situación, pero desde ese momento yo decidí que, vale, yo iba a alejarme un poco, cierta distancia, para ver si ella tenía el mismo interés. Bueno, fue algo bastante, en fin, que no ha sido desde entonces un contacto de todos los días, de contarnos nuestros problemas, ya es como mucho más casual. Y aunque me ha costado entenderlo, fue una persona que fue importante para mí y a lo mejor vuelve a serlo dentro de, por ejemplo, 2 años, pero ahora mismo no lo está haciendo. Y yo creo que también es porque la gente de tu alrededor tiene que estar en equilibrio con tu energía, con tu objetivo, lo que quieres hacer. Si yo quiero hacer un canal de YouTube, yo sé que mis 2 mejores amigas me van a apoyar y no me van a decir absolutamente nada, porque simplemente si me hace feliz, pues adelante. Y a lo mejor esta chica con la que yo me distancié también me diría lo mismo, pero
Si no siento esa conexión personal con esa persona, es como que yo creo que no merece la pena seguir el contacto o forzarme a llevarlo. Simplemente se aprende a que poco a poco tienes que pasar página y rodearte de gente que esté en equilibrio con tu energía. Muchas gracias, chicas. Hay un melón aquí bastante interesante de abrir y a mí me apetece mucho que nos deis vuestra opinión sobre este tema. Y hay un segundo, se me ha bajado la pregunta. Y es la siguiente. ¿Creéis que se puede abordar el tema de la validación externa desde una perspectiva de género? Es decir, ¿creéis que somos empujadas un poco a ser más complacientes con los hombres o dar más validación, más valor a la validación de un hombre? Digo sí. O sea, te digo de golpe. Porque yo fui una persona que cuando ya comenté que mis padres se divorciaron cuando yo era muy pequeña. Y aunque mi madre tiene una pareja desde que yo tengo 6, 7 años, no recuerdo ahora, yo siempre he sabido que esta persona no es mi padre, ¿no? Por ejemplo. Y ahora, por ejemplo, hace 2 días, mi madre se puso enferma y claro, mi padre trabaja hasta tarde y tal, pero ya estaba en casa y yo qué sé, es como que obligadamente me tengo que sentir yo en la obligación de hacer ciertas tareas para que mis padres estén contentos, porque al fin y al cabo vivo en su casa. Entonces, como, no es que me tienes que ayudar a tal, o los ciertos comentarios de no, al menos tienes una nuera que te va a cuidar cuando seas mayor. Y tienes que estar constantemente, cuando eres niña, yo desde que soy pequeña y tengo esta familia desestructurada, siempre me decían, no, es que tienes que ser buena porque la abuela, porque el abuelo se va a poner mayor, tal, no sé qué. Y es verdad que en mi familia no hay niños varones, o sea, no hay hombres en general, ni niños, ni hombres, ni nada. Hay muy poco. Pero yo conozco a un montón de niños de mi instituto en los que a lo mejor a su hermana le obligan a quitar la mesa, a cuidar a su madre cuando está enferma o tal, no sé qué, y al niño no. En plan, es como que se le exime un montón de responsabilidades. Y creo que desde que somos pequeñas nos echan mucha más responsabilidad y tenemos, en cierta manera, en ciertas circunstancias, que madurar mucho más rápido. Bueno, yo como que es un melón un poco complicado, ¿no? En plan, obviamente sabemos que hay mucha inferioridad aún en muchos puestos jerárquicos en los que las mujeres estamos un poco más inferiores que los hombres, así que obviamente estamos tratando de cambiarlo, sí, pero es complicado, o sea, yo sí que creo que hay una gran validación externa hacia los hombres. Es algo que también como que fastidia un poco decirlo, ¿no? De nosotras, pero que sí es verdad que aún, pues, viendo, por ejemplo, quiénes son nuestros políticos, que son casi todo hombres, etcétera, etcétera, pues que siempre es como que hay que como antes se nos veía un poco, o sea, se veía como que la mujer no era capaz de llegar a la inteligencia del hombre en lo que era siglos pasados, yo creo que ahora también es como que tenemos que estar constantemente dando a mostrar que somos en muchos aspectos igual o más capaces que los hombres para hacer cualquier tipo de actividad. Pero como os digo, yo creo que aún viendo la sociedad en la que vivimos, hay muchísima validación externa hacia los hombres y la verdad que no sé deciros si estamos, o sea, obviamente estamos avanzando, pero vamos, aún queda muchísimo, muchísimo por lo que progresar. Perdón, chicas, que soy una dummy de Discord. Me pareció súper interesante vuestra opinión. Y creo que ya la última pregunta sí que vamos a hacer es cómo vivir, bueno, es un cambio de tema absoluto, pero bueno, cómo vivir sin validación externa cuando has perdido por completo la confianza en ti misma por un trabajo tóxico. Bueno, yo hablo de mi experiencia personal, en plan, obviamente todo esto lo estoy diciendo desde mi punto de vista y mi experiencia. Yo soy una persona que esta autoexigencia me ha hecho perder mucho la confianza en mí misma, porque sentía todo el rato que tenía que encajar como en diferentes formas para yo ser capaz de hacer diferentes cosas. No sé si me estoy explicando muy bien. Perdón. Así que, Clara, ¿querías añadir algo? Ay, sí, es que pensaba que Arancha iba a seguir hablando. es que se me Yo ha ido el quería... micrófono. Ah, Ay, vale. Arancha, Perdón. sigue tú. Que yo, por ejemplo, lo que hemos estado hablando, mi confianza en mí misma sobre todo dependía de un factor externo que eran las notas. Y yo creo que ese era mi principal defecto. Entonces, yo tuve que hacer mucho ejercicio de conciencia, mucho reflexionar. Muchas veces cuando me decían, tienes un 7, yo decía, joder, tío,
ya no puedo, porque yo consideraba en ese momento el estudio como mi trabajo, o sea, le dedicaba sudor, sangre y lágrima a eso en concreto. Y, y yo creo que eso, el aislarme a mí fue como a momentos tener tiempo conmigo, de verdad que fue esencial. En plan, a lo mejor lo estoy repitiendo un montón, pero yo creo que no nos enseña suficiente a valorar nuestros pensamientos, lo que pensamos, cómo queremos llevar nuestra vida. Y porque, claro, por ejemplo, los estudios, los profesores o las notas, o que se te dé mejor una asignatura que otra, te puede condicionar absolutamente toda la vida. Yo, por ejemplo, si no me hubiera metido en letras y no me hubiera también ido en historia del arte y no me hubieran dado como ese empujón de decir, esta materia se te da genial, de verdad creo que tienes futuro profesional, a lo mejor no estaría aquí. Yo creo que también del error se aprende, de cuando estamos mal se aprende un montón. Es un proceso que se inicia y yo cuando miro, por ejemplo, a Arantxa de 16 años, tomó muchas decisiones dependiendo de sus padres y digo, vale, eso ya no lo puedo hacer. En ese momento la confianza estaba por el subsuelo, mi autoestima estaba fatal. Se me juntó como un montón de cosas que yo poco a poco tuve que darme cuenta e irme cuidando. Y es muy difícil dejar que esta validación sea cero en tu vida. O sea, ya como comento, yo estoy en un proceso en el que estoy intentando que suceda. Y no sé, como que no sé qué más consejo dar. Simplemente a mí me sirvió muchísimo estar sola con mis pensamientos y tener un entorno que realmente me apoyara. Y si era un trabajo tóxico, tú sabes que eso era malo para ti. Invertir más tiempo en ti, en poner tus pensamientos en orden y unos nuevos objetivos. Vale, yo lo que planteo con esta pregunta es, primero, si tienes un trabajo tóxico, ¿por qué? O sea, si te vas de ese trabajo, por ejemplo, ¿por qué es tóxico? Es decir, ¿es un trabajo tóxico porque para ti lo que estás haciendo, el puesto en el que estás haciendo en el trabajo no te gusta? ¿O porque, por ejemplo, el espacio en el que trabajas no te gusta? O sea, me parece importante un poco reflexionar acerca de por qué es tóxico, porque creo que eso luego puede hacer que busques un puesto de trabajo parecido o incluso que des un giro de 180 grados en tu vida y que trabajes de otra cosa que a lo mejor te guste más. Y ya con esto lo que quiero reaccionar es que a mí me da bastante miedo el fracaso y imagino que a vosotras también. Entonces yo creo que también un poco ese trabajo tóxico que salga mal es como que te hace sentirte fracasada y decir, esto realmente me ha gustado, no me ha gustado, realmente he hecho bien entrando en este trabajo. Y mira, yo pienso que son etapas en la vida, que también tristemente hay etapas en la vida en la que estás más o menos feliz y que no, no todo lo que tú haces en tu vida es acertado, pero que te va a dar lecciones de vida. Entonces, si ha sido un trabajo tóxico, yo siempre pienso, lo primero Se es te está darse cortando, cuenta. Clara. ¿En serio? ¿Me escucha bien ahora? Sí, sí, se te escucha. Es que a veces se, A mí se es que se corta me un estaba poco, cortando pero justo. en general. O sea, el audio de todas. No te Vale. preocupes. Bueno, eso, lo único que quería decir es que al final, mira, el primer paso siempre es darse cuenta de las cosas, así que si ya sabéis que es un trabajo tóxico y lo dejáis, yo la verdad que con eso ya me sentiría realizada. Bueno, chicas, pues muchas gracias. Yo creo que si queréis lo podemos dejar aquí y nada, ya estamos, o sea, yo creo que ha salido todo súper bien y que, bueno, o sea, el chat ahora mismo lo podéis leer ahora cuando terminemos porque han dejado reflexiones y cosas súper chulas y nada, que muchas gracias otra vez y que nos vemos por Instagram y tendréis el y tendréis la charla subida en unos días, ¿vale? Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues hasta luego.